Hola, ¿qué tal? Te saluda Enrique Pedrosa y te doy la bienvenida a Ineludible Podcast, un espacio dedicado a conocer más sobre nuestra existencia humana y el mundo o los mundos que nos rodean. Algunas de las incógnitas de nuestra vida tienen respuestas simples, pero otras no tanto, pues hay hechos que a la mente humana le cuesta trabajo entender. En este espacio encontrarás respuestas y herramientas que te ayudarán a comprender de forma clara y simple tu eterno presente. Y para esto estaré entrevistando a especialistas en estos temas que nos impulsen a darle un sentido más claro a nuestras vidas. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, familia? Feliz llamado presente. Bienvenido seas a un nuevo episodio de Ineludible. Y hoy, como todos los episodios que hemos estado compartiendo ya a lo largo de estos años, en donde hemos intentado colocar información en esta plataforma que ayude justamente a darle un sentido mucho más amplio a la existencia y la vida de todo ser humano, hoy es un tema especial, es un tema sensible. Y aunque muchos de ustedes, ya los que están siguiendo esta plataforma, habrán estado escuchando las diferentes entrevistas que hemos estado llevando a cabo, particularmente en el área de yoga, obviamente sabrán que hay diferentes formas de entender esta práctica, hay diferentes formas de desenvolverse en esta práctica, y hay quienes buscan esta práctica por alguna cuestión física, otros alguna cuestión emocional, alguna cuestión espiritual, pero siempre hay un reencuentro en algo dentro de esta tecnología, dentro de este conocimiento ancestral, que ayuda justamente al ser humano a ajustarse en cualquiera de estos niveles. Pero también hay muchas ocasiones en las que cuando nosotros estamos en nuestro día a día, en el ir a trabajar, regresar, casa, amistades y demás, pues tenemos estos espacios en los que podemos acudir a un estudio de yoga, algún parque, un taller, conferencia, pues para beneficiarnos acerca de lo que es este ajuste sistemático, psicosomático, para nuestra existencia. Pero hay momentos en los que no siempre suele ser tan fácil el tener acceso a estas disciplinas, y sobre todo cuando ya no depende de ti el poder salir a tomar estos encuentros maravillosos yógicos, sino que te tienes que ajustar a tus diferentes capacidades físicas, emocionales, psicológicas, para que puedas de una u otra forma inmiscuirte en estos lares. Y así como nosotros entonces en estos tiempos escuchamos tanta diversidad de yoga, el motivo del podcast del día de hoy es para tocar un tema un poco más sensible en cuanto a yoga. ¿Qué hay de las personas que viven presas, privadas de su libertad, y que no tienen la oportunidad, como tú que estás escuchando, tú que estás viendo, de quizás salir a un estudio o a un parque y tomar tu clase de yoga? ¿Qué hay de estas personas, de estos hermanos, hermanas en estos caminos que están recluidos y no pueden salir, y se les empieza a impartir este conocimiento, a entregar esta sabiduría para que ellos en esos estados, en esas situaciones psicológicas, emocionales, físicas o espirituales puedan tener un reencuentro? Y justamente el día de hoy es hablar de yoga en las cárceles. Y para esto pues tengo el gusto de presentarte a una experta en el tema que nos va a hablar justamente acerca de lo que es esta experiencia, cómo se trabaja esta experiencia, qué resultados se obtienen, y sobre todo también lo fácil o complejo que puede hacer entregar esta enseñanza, sabiendo que no es lo mismo dar clases de yoga en estudios de yoga que clases de yoga en cárceles. Y para esto quiero presentarte a la experta en este tema. Es la maestra Isabel Aldao. Ella ya lleva años en esta impartición de esta tecnología justamente en yoga cárceles, así es que quiero darte la más cordial bienvenida. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación, Isabel. La verdad es que es un tema que me encanta porque son pocas veces, o diría yo pocos podcasts o anuncios en los que obviamente se habla específicamente de yoga en cárceles. Así es que, Isabel, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Hola, muchísimas gracias a ustedes a vos por invitar y por poder dar luz y habla y conocimiento de lo que es el yoga en la cárcel, que ya estoy experta hace 8 años, diría, porque hace 8 años que arranqué en el penal San Martín junto con un grupo de profes que nos estábamos recién recibiendo de profesores. eh, y dentro de la materia, siempre lo cuento porque me parece interesante cómo llegué al penal, dentro del instructorado, lo que estábamos haciendo, teníamos que hacer karma yoga. Entonces, decidimos, junto con un grupo de profesores que nos estábamos recibiendo, ir al penal a un pabellón de chicos que estaban jugando al rugby. Eh, Acá hay una organización que se llama Espartanos, y son chicos que estaban jugando al rugby, y a través de ellos los conocimos y fuimos
5 profes de recién recibiditos, o sea, fueron mis primeros alumnos, eso es lo que siempre digo, o sea, me hice experta con ellos, tanto de profesora de yoga como de entrar dentro de un penal. Isabel, interesante es el cómo es que los caminos dentro de lo que vas recreando, digamos, a nivel profesional o a nivel personal, van abriéndote otros caminos que a lo mejor pues no tenías ni idea que se iban a presentar en tu vida, y en este caso fue obviamente esta fluctuación, empezar a adentrarse en lo que es yoga en las cárceles. Justamente antes de entrar de lleno a este tema de lo que es yoga en cárceles, siempre me gusta preguntarle a los invitados, en este caso a ti, que nos hablaras un poco primero de ti, de Isabel, es decir, si hubo algo en tu vida que haya transformado, que haya trastocado, que haya sido fuerte, que haya sido intenso, y dentro de todo este conocimiento, dentro de todo lo que fuiste viviendo, pues te fuiste encontrando con esto que ahora haces, que es ser maestra o instructora de yoga en cárceles. ¿Te gustaría compartirnos algo que has vivido intenso, drástico, fuerte, para que quien te escuche diga, wow, me identifico con lo que Isabel está pasando, y ahora después de escuchar su historia, admiro que esté ayudando a otros cuando ella en su momento necesito ayuda? ¿Te gustaría compartirnos algo? Sí, gracias. Mira, em, yo siempre cuento que empecé a practicar yoga cuando tendría más o menos 30 años. Soy del mundo de agente de viajes y tenía un hotel en San Antonio de Areco, una estancia muy linda, llamada La Bamba, que empecé a manejar una vez que mi papá se falleció. Y, y de repente, bueno, me fue muy bien en San Antonio de Areco. Yo seguía haciendo mis prácticas de yoga, pero en el 2007 más o menos se vendió este campo que para mí era mi vida. O sea, yo ponía toda mi energía, o sea, más allá de mis 5 hijos que tengo, pero mi trabajo y mi profesión y mi misión estaba en el campo, ahí en San Antonio de Areco, recibiendo turistas, tengo mucho trabajo de servicio de turismo, porque mi mamá también tenía una agencia de viajes, pero bueno, se vendió La Bamba, se vendió otro lugar que yo abrí chiquito, y para mí ese fue como una crisis enorme, porque digo, ¿dónde voy a llevar toda mi pasión? Porque yo colocaba toda mi pasión, más allá de mis hijos y mi historia, o sea, laboral y todo eso me generaba el campo y lo que hacía. Y un hijo mío, Tobías, me dice, mamá, ¿y ahora qué vas a hacer? Porque yo tenía mucho tiempo de mi vida puesta en el campo. Y me dice, ¿qué vas a hacer de tu vida ahora? Estaban asustados de que iba a estar en casa todo el día. Entonces le digo, la verdad, Toby, no tengo ni idea. La verdad que no sé qué es lo que voy a hacer porque y él me dijo, ¿y por qué no sos profe de yoga que tanto te gusta? Le dije, mira, puede ser que me interese. Y justo se armó el profesorado, Carola Terreni, que era mi maestra, armó este profesorado, empezaba en agosto, esto se había vendido en julio, no sé, por ahí. Y dije, bueno, voy a hacer el profesorado. Y empecé a hacer el profesorado y entré en otro mundo, me salvó totalmente, me salvó porque no sé qué hubiera hecho si no. Eh, y arranqué con el profesorado ahí en el 2012 más o menos y me recibí en el 2015 por ahí. Y fue un camino de ida, que ya no tiene retorno para mí. Y una vez recibida, apenas recibida de profe, tenemos la propuesta de ir al penal. Pero sí, siempre digo que yo no estaría hoy acá si no hubiera pasado por la crisis o el tsunami que pasé en ese momento, porque para mí fue un tsunami. Y de hecho ahora estoy viviendo otro tsunami y no sé para dónde me va a llevar este nuevo tsunami que estoy atravesando en este momento de mi vida personal. Pero bueno, no sé hacia dónde me lleva, ¿viste? Es el camino En, de la esta, vida. en estos caminos tan increíbles e interesantes de lo que podemos entender directamente en la práctica yoica, obviamente a cada persona que se empiece a inmiscuir en estos caminos, hay algo por lo cual va a empezar a resonar y a trabajarse en sí misma, en su existencia, ¿no? Como lo mencionaba, puede ser a nivel físico, emocional, psicológico, espiritual. En tu caso, una vez que empezaste con los caminos del yoga, digo obviamente para después entrar de lleno a lo que tú ves que sucede Mm. en otras personas, ¿cómo fue que a ti la práctica yoica te empezó a remover? ¿Te empezó a trabajar la parte física o la parte psique, la parte emoción, o un conjunto de todo para decir y definir o darle respuesta o hacerle frente con estas herramientas a esa crisis que estás viendo? Te lo pregunto esto porque hay mucha gente que está pasando crisis y de repente en esa curiosidad de
¿Qué podría hacer yoga en mí? ¿En ti qué fue lo que hizo? Em, Me cambió el anteojo, como yo digo. Lo que hizo fue que cuando yo empecé a practicar el yoga, al principio era simplemente físico para tener mejor elongación, para estar un poco más relajada, pero cuando empecé a estudiar la filosofía y empecé a escuchar de qué es el budismo, qué es, o sea, yo vengo de una religión católica un poquito ortodoxa, entonces empecé a escuchar otra manera de pensar, el pensamiento era completamente diferente de dónde venían las cosas, no desde una culpa, sino desde la consecuencia de haber actuado de alguna manera, hace que yo esté hoy con mi realidad. Si quiero cambiar mi realidad, cambia tu mundo. Si quieres cambiar tu mundo, empieza a cambiar por adentro tuyo. Entonces es como, fue empezar a hacer, a ver, empezar como a meterme muy, muy para adentro, decir, ¿qué pensás? O sea, hay muchas cosas que me pasaron, es que digo, ¿este pensamiento es mío o me lo trajeron? No es propio. ¿Cómo pensás vos, Isabel? ¿Qué pensás? ¿Qué sentís? ¿Qué decís? Y empezar a como a sacar todas estos mandatos y estas cosas que me venían así, que por ahí no estaba de acuerdo o por ahí decía sí señor y no discutía. Eh, entonces creo que en esa búsqueda de empezar a ver quién era yo esencialmente, cuál era mi real ser y de qué estaba presa, cuáles eran mis pensamientos en donde me dejaban presa completamente, en esa búsqueda el yoga me dio muchísimas respuestas. En ese empezar a estudiar los Yoga Sutras, empezar a estudiar distintas maneras de las nobles verdades, o sea, un montón, digo, ok, está bien, tiene relación el cuerpo con la mente y el alma, están completamente conectadas. ¿De qué manera si mi cuerpo está así, significa que yo estoy así? ¿De qué manera puedo abrir el corazón? ¿De qué manera puedo ser compasiva? Bueno, un montón, ¿no? Lo que el yoga te va mostrando, eh, que te muestra, y yo lo que digo es que una cosa es lo que tenés en la cabeza y otra cosa es lo que va bajando, bajando, bajando hasta que lo experimentás y ya está, te cayó la ficha y no hay vuelta atrás, como digo, no. Entonces, yo soy una buscadora incansable, así que creo que a mí el yoga me salvó la vida, me salvó de dejar de echarle la culpa al resto del mundo de lo que me estaba pasando, básicamente. Digo, esto, si querés cambiar, Isabel, cambiar tu mundo, tener otra historia, vos sos responsable, hacete cargo, y hacete cargo. Entonces, hoy me hago cargo de lo que me está sucediendo ya con otras herramientas, porque después de atravesar el tsunami, eh, que fue ese momento en donde uno empieza a cargar de herramientas su cajita que estaba vacía, hoy que me viene otro tsunami, ya tengo herramientas. Entonces la agarro completamente diferente a la que estoy atravesando. ¿Para qué me sucede? No sé, me está sucediendo hoy, en unos años te puedo contar, pero también lo que me enseña esto que me pasa hoy es que nadie tiene nada resuelto, como que en un momento tu tablero se te puede derrumbar y decís, bueno, ¿y ahora qué hago? Estoy leyendo ahora un libro que es como mi libro de cabecera de Pema Chodron, Cuando todo se derrumba. Y me acuerdo haber leído ese libro Cuando todo se derrumba, cuando se me derrumbó en su momento, y tenía un sentido, y ahora que se me está derrumbando de alguna manera, tiene otro sentido. Es el mismo libro, después de 8, 10 años, y me identifico un montón con poder salir adelante con las propias armas y herramientas que yo tengo, que todos estos años estuve trabajando en ellas, ¿no? Y ayudar a otros a trabajar en ellas también, porque una vez que vos tenés esa herramienta, por lo menos como para mí fue tan útil, se la quiero regalar a alguien más, no me la puedo quedar yo sola. O sea, eso es. Hay dos cosas interesantes que quiero resaltar de esta primera introducción tuya porque se han juntado muchas cosas interesantes. Número uno es, por supuesto, como bien lo mencionas, para los que hemos practicado yoga, sabemos que cuando uno empieza en esta práctica irreversible yoica,
uno empieza a darse cuenta que uno es el que está generando, ¿no?, sus propios conflictos, sus propias enfermedades. Uno es el que toma responsabilidad de su existencia, es decir, dejas de ser aquel que está apuntando y señalando para decir, ok, tomo responsabilidad de lo que pienso, de lo que siento, de lo que hablo y de lo que actúo. Y en esa conjunción, en esa unidad, es la práctica yoica, ¿no?, que es la unificación, la congregación de todo esto, y es hermoso. Pero también lo que quiero rescatar de esto que estás comentando es que también de todos los maestros o maestras que he entrevistado de yoga, es la primera vez que alguien dice, sí, la práctica yoga te brinda herramientas, pero estoy pasando por un momento muy fuerte, estoy pasando por un tsunami que me está removiendo muchas cosas, y es importante porque también es el lado humano de los que practicamos yoga, porque muchas veces se nos hace pensar o se nos hace ver como que, no, pues no le pasa nada, ya tiene todo control, y aunque le pase lo que le pase, no, o sea, también tenemos momentos en los que la vida nos mueve, y cuando la vida nos mueve, de repente, pues las cosas se ponen interesantes y fuertes, pero aún con esto tenemos herramientas. Y esas herramientas te las otorga la práctica, que como lo he dicho en muchas ocasiones, cuando haces yoga y a lo mejor al momento dices, pues sí, fue mi clase, estuvo rica, estuvo lo que sea, velo como si hubieras hecho unos depósitos en tu sistema de salud o en tu banco de salud emocional o psicológico, porque en algún momento esos ahorros, de eso que estás invirtiendo en cada clase, en cada conferencia, en algún momento la vida te va a decir, bueno, vamos ahora sí a pagar con estos ahorros o a entregar estos conocimientos en esos momentos que estemos viviendo estas cosas interesantes. Así es que agradezco el que hayas compartido esto, que hables lo que hace yoga, pero también decir, este momento sensible, pero tengo las herramientas y a ver cómo fluctúa todo esto. Una vez, querida Isabel, que empezaste en estos caminos y empezaste a trabajar y empezaste a tener esa congruencia entre lo que piensas, lo que sientes, lo que dices, lo que hablas y demás, ¿cómo te fue llevando la vida directamente ya tu introducción en la yoga en cárceles? Me imagino primero el conflicto o los conflictos que uno vive de forma personal en su proceso de transformación yoica. Es un destape increíble de emociones, pero a su vez es una integración. Una vez que ya creas esa alineación, esa congruencia o ese intento de, ¿cómo es que empiezas directamente ahora a ir a dar clases y no nada más, o sea, no solo un estudio de yoga? Un lugar que por sí solo el puro nombre impone. Y saber aparte de esto que entras a una institución o a diferentes instituciones donde hay gente que está privada de su libertad, cómo controlas, manejas, diriges todo este encuentro en tus primeros días con este tipo de ambientes tan pesados. Bueno, cuando me ofrecieron ir al penal, lo ofreció Rodrigo, que estaba conmigo en el profesorado, me dijo, ¿querés venir a dar yoga a un equipo de rugby? Le digo, yo no sabía ni dónde había un penal, y lo que me motivó a ir es la curiosidad y a lo mejor un poco la adrenalina y decir, bueno, quiero, o sea, yo no me veo haciendo karma yoga en un hospital, porque me cuesta esa parte, no. Ya había hecho un poco de yoga con niños, de hogares, y dije, el penal me desafía, me interesa, voy a ver. Y cuando entré con Rodrigo, y era, siempre digo, esto es como la entrada, cada puerta que se va abriendo y ese ruido metálico, pum, 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 hasta llegar al pabellón. Y llegamos al pabellón 8 del penal San Martín, y cuando abren la puerta, el guardacárcel cerró la puerta y no se quedó adentro el guardacárcel, se quedó afuera. Y yo miro así y digo, ah, bueno, acá estamos con todos ellos que eran 50 hombres en el pabellón, y me acuerdo que nos recibieron, nos sentamos, ¿quieren un mate? ¿Querés tomar un mate? Bien, dale, que ellos ya estaban acostumbrados a que venga gente de la calle a hacer algo, porque estaban entrenando. Entonces, nada, les preguntamos, les contamos que éramos profesores de yoga, si querían hacer yoga, ellos no tenían ni idea ni lo que era el yoga, imagínate. Eh, pero sí la posibilidad de relajar, de conectar, de estar más tranquilos, por donde casi todos los seres que vienen al estudio de yoga, lo primero que te dicen es, estoy muy estresado, quiero relajar y bajar un cambio. Bueno, ellos también. No había grandes diferencias de la gente de la calle con la gente que estaba dentro del penal. Y entonces digo, bueno, arrancamos la semana que viene, y como eran un equipo de fútbol, de rugby, perdón, tenían como unos valores y una dentro del pabellón que si uno
decidía hacer yoga, todos tenían que hacer yoga. O sea, no podían elegir unos sí, unos no. Entonces que todos estaban de acuerdo y ya trabajaban como un equipo. Así que eso fue un jueves y al jueves siguiente empezamos. Y ahí te digo que el primer día se me derribó el primer prejuicio. Ya no tenía ni miedo, ni, o sea, para mí ya pasaron a ser un amor, que me habían recibido muy bien, ya no miraba ni los cables esos que vos ves en el penal, ya el ruido de metálico no me importaba nada. O sea, como que eso agradezco tenerlo internamente de no tener ningún tipo de miedo. O sea, como realmente fue, y esa recibida de ellos fue muy importante, porque fue, qué bueno que vengan. Fue como muy amorosa la recibida. Eh, y ese fue, a partir de ese jueves nunca más dejé de ir. Y los chicos, eh, había uno solo que se llamaba Diego, que era un gigante de este porte, que la primer clase, en vez de mirarme a mí, se me puso de espaldas, como diciendo, yo estoy acá, pero no quiero estar acá. Y se me puso así adelante. Y yo digo, bueno, hay alguien que se resiste y está bien, me está mostrando que se resiste y me lo está mostrando. Aprendí un montón de Diego y después Diego terminó siendo, hacía verticales, esto, lo otro, fue un bombonazo después Diego. Pero bueno, aprender también que ahí adentro, obviamente, si bien uno tiene buena voluntad, puede tener resistencias del otro y cómo me pongo yo ante la resistencia. También pensar que yo estoy entrando en su casa. Cuando el alumno viene a tu estudio de yoga, él viene a tu estudio. Yo acá estoy entrando en tu casa y tengo que respetar porque esa es tu casa. Eso es como un código también. Querés, aceptás, o sea, son como códigos diferentes que en el afuera, ¿no? Pero bueno, un poco así fueron mi primera incursión al penal. Mientras dices esto se me ocurre, estaba pensando, ¿sabes? Cuando alguien viene a nuestra casa, a nuestros estudios de yoga, uno les imparte las sesiones y cuando termine la sesión o la clase o el periodo de clases que estén dando, usualmente pues también viene la parte de integración, es decir, ¿qué hago con todo esto que estoy aprendiendo en mi vida diaria? O sea, ¿cómo aplico la enseñanza yoica, la respiración, la meditación, la postura? Eso cómo lo aterrizo en mi vida diaria, porque si no hay un proceso de integración, meramente es un trabajo de distracción en donde pues te estás sintiendo bien en el momento presente, pero sigues con los mismos hábitos y patrones de conducta. Entonces, cuando la gente ve a nuestros estudios, puede preguntar o suele preguntar cómo integro esto, cómo lo hago esto en mi vida. Ahora, lo que quiero preguntarte exactamente en este ambiente diferente es si una persona que está en cárceles y está privada de su libertad y a lo mejor está ahí o va a estar ahí de por vida o le faltan muchos años, ¿cómo se integra el proceso de yoga después de la clase de yoga en la cárcel? Es decir, ¿cómo integras esos valores en un lugar que es tenso, que es denso, que tiene muchas emociones, que puede ser violento? ¿Cómo se integra la experiencia del yoga por lo que tú has visto en la cárcel? Y eso es una pregunta diferente al cómo integras yoga en tu vida diaria, porque no es lo mismo en cárcel que en tu vida diaria. Entonces, ¿tú qué has visto en este sentido, Isabel? Mm. ¿Cómo se logra esta integración y que no nada más sea como el voy a la clase de yoga, sino, wow, hay un cambio increíble aún en la cárcel? El cambio increíble se ve, te diría que después del primer mes que empezamos a ir, ahora ya hace 8 años, ¿no? Que se sostiene la práctica, pero las primeras prácticas, lo que veíamos primero eh, es que empiezan a tener disciplina, cosa que no están habituados. Entonces, ellos ya saben que yo llego los jueves a las 9 de la mañana y me tienen que estar esperando con el mat puesto, el lugar limpio y listos para su práctica. Y nunca desde que empezamos llegamos y no están listos. Eso ya es una disciplina de por sí. Eso ya es empezar a integrar la práctica a la vida diaria. Tener como conciencia de que hay un horario y hay que respetarlo. Que parece una pavada en el afuera, pero ahí adentro es un montón, porque muchos no están acostumbrados a nada de disciplina. Y es una disciplina que en definitiva ellos eligen tener.
no es obligatorio, como hay algunas cosas que dentro del penal por ahí sí son obligatorias. Pero como es su propia elección, y ahí yo le digo, ustedes son libres de elegir esto, no tienen obligación. Entonces ya están empezando a ejercer su propia libertad para tomar su práctica o no. Ya estás integrando algo. Elijo ir porque... ¿Y por qué elegís? Y se lo preguntamos. ¿Por qué volviste? Porque duermo mejor. Porque lo que más me dicen, me está cambiando el pensamiento. Para que un preso le cambie un pensamiento, es un montón. O sea, a mí me cuesta cambiar algunos pensamientos, imagínate un preso que está ahí porque cometió un delito y de los peores o cualquiera. Entonces, ya empezar a cambiar y otra de las cosas que me dicen es, estoy empezando a tener otro diálogo con mi familia. Estoy empezando a bajar mi nivel de ansiedad y de violencia. O sea, se ven resultados como muy obvios. La limpieza, o sea, te digo, de todo se ve. Y, y, y lo que a mí y a todos los profesores que vamos, ¿no? Hoy nos genera es, hay luz en el lugar que vos pensás que es más oscuro del mundo. Y ahí es, todos tenemos luz. Es como sí, es verdad, no es algo que me están diciendo y hasta el más malo de los más malos, alguien lo quiere, como yo digo, y también puede sacar su parte luminosa en una práctica y después dentro de su pabellón. Se ven muchos cambios, se ven cambios. Me acuerdo que nosotros arrancamos con el pabellón 8 y al tiempo, ponele al año, los del pabellón 7 de al lado nos decían, ¿por qué no vienen con nosotros también? ¿No? Como se empezaban a ver que el resultado acá estaba bueno, entonces los del pabellón de al lado querían la práctica. Entonces le dijimos, nosotros en ese momento éramos 5 profesores nada más, entonces le digo, bueno, nos vamos a tener que dividir, vamos a tener que ir unos al 7 y otros al 8. Entonces les dijimos a los chicos, bueno chicos, tenemos que ir al 7. No, son malísimos los del 7, decían ellos, ¿no? Le digo, ellos son malísimos, ¿y ustedes qué eran? No, 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 pero ahí no les conviene ir. Bueno, le digo, acá empezamos a practicar la compartida y el soltar y no apegarte a algo. Entonces, es como en la práctica que empezás a ver qué es lo que cada uno va necesitando, ¿no? Bueno, y ahí arrancamos con el pabellón 7 y de a poco era muy gracioso porque cuando nosotros hacíamos yoga en el 8, en el pabellón 7 en los de al lado se escuchaba la música fuertísimo. ¿Viste? Tienen equipos de música y a las 10 de la mañana te ponen la cumbia así. Y ahora no se escucha cumbia cuando estamos haciendo yoga. Todos los pabellones hacen yoga a la misma vez y escuchás mantras, y escuchás el OM. Eso cambió total, totalmente, ¿no? Es como, es interesantísimo lo que sucede. Es como, para mí es cada vez que es como una investigación del ser humano y de lo que sucede a través del yoga y la práctica constante también, ¿no? Porque nosotros también, que creo que nos pasa a los que estamos afuera y cualquier alumno que venga a una práctica afuera, si es una vez cada tanto, y ¿qué te puedo decir? Ahora, si vos lo haces constantemente, toda la semana, sin brechas, todos los días nosotros le dejamos como, bueno, esta semana hagan esta meditación o hagan este pranayama o hagan esta viñasa, hagan algo. Ahora ya hay un profesorado dentro del penal que después te voy a contar un poco más, pero y todos los días ellos hacen entrenamientos de rugby. Le digo, bueno, terminen el entrenamiento de rugby y después hagan alguna domuca, algún estiramiento, hagan alguna relajación, hagan un shavasana, hagan algo. Y lo hacen porque ya se dan cuenta que les sirve. Y les pasa también ¿cómo se llama? Les pasa también que vienen y me dicen, no, ahora duermo mucho mejor porque me pongo un mantra a la noche y escucho el mantra y me quedo dormida. O sea, lo utilizan. De hecho, eso te quería preguntar en referencia a las clases.
de yoga, y digo otra vez, vuelvo a la mención de las clases afuera de la cárcel Mm. y dentro de la cárcel, pues son conceptos diferentes. Usualmente la mayoría de instructores tienen, digamos, su secuencia de clases preparadas o los tópicos o los temas que se van a tratar en sus clases y demás, ¿no? En tu caso, cuando vas a dar clases de yoga, tienes programas de clases que vas a impartir, es decir, por ejemplo, no sé, se me ocurre, esta semana Mm. vamos a trabajar en la parte emocional, en esta semana vamos a trabajar la parte psicológica, en esta semana la parte espiritual, o no hay una secuencia, una preparación y es la clase que se imparte es universal y lo que le ajusta a cada uno, o vas guiando al prisionero a que la práctica yoica lo conduzca a sus propias resoluciones con una sola práctica universal. Nosotros lo que hacemos, o sea, hoy por hoy somos 40 profesores y cada profesor viene de una escuela diferente. Entonces está el de Kundalini, el de Hatha, el de Iyengar, el de Ashtanga, el de Kaladanda, o sea, más o menos, y lo que hacemos es que cada profesor esté 1 o 2 años en el mismo pabellón, como para que pueda hacer su propia secuencia, pero todos tenemos, más o menos, nosotros mandamos como algún tema que estamos tocando y todos los profesores lo agarran cada uno a su manera. Entonces, tenemos reuniones mensuales o bimestrales con todos los profesores y decimos, bueno, tratemos de hacer foco ahora, por ejemplo, estamos en los profesorados, entonces estamos haciendo foco en este pranayama. Bueno, traten de que en todos los pabellones tocar este tema a todos, a la manera de cada profesor, porque, bueno, cada uno lo aprendió de una manera distinta y no es que tengamos una escuela de yoga de nosotros, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en el profesorado que se imparte ahí, hay un profesor de Iyengar, una Ashtanga, y hicimos una mezcla así y sale un profesorado de yoga en la cárcel. No, no es un instructorado el mismo que hice yo. ¿Cómo es que ustedes en sus procesos de dar clases, escuchando esto que dices, cómo es que se seleccionan a los instructores de yoga que trabajan en el sistema carcelario? ¿En base a qué los escogen? A la voluntad de los profesores. Eh, nosotros, a ver, yo arranqué en el penal sin tener ninguna experiencia ni de ser profesora de ningún alumno, recién recibida. Y me metí en la cancha y ahí aprendí. Entonces, pienso que todos los profesores que vienen con voluntad de hacer un instructorado, un voluntariado dentro del penal, van a tener sus propias herramientas. Obviamente hacemos una entrevista previa, preguntamos cómo estás, cuál es toda tu historia que vos me quieras contar, cómo aprendiste, etcétera. Eh, pero ahí es muy personal de cada profesor, o sea, nunca, mira, una sola vez tuvimos que pedirle a un profesor que se vaya, pero no por lo que, de la manera que daba su clase, porque daba muy bien su clase, pero porque se involucró con un interno, que puede pasar. Pero le digo, bueno, si te vas a involucrar con un interno, no es en el marco de ser profesor de yoga. Si te querés involucrar con el interno, anda por lado de visitas y ya, te involucraste. No, yo no tengo nada que ver con tu historia personal, pero no en el marco de ser profesora de yoga en el penal. Esa fue la única vez que tuvimos, que fue un aprendizaje enorme para nosotros como Moksha, y ahí tuvimos que nosotros de alguna manera regular nuestra relación personal con los chicos, porque de repente al principio, bueno, terminabas la clase de yoga y te quedabas tomando mate, 1 hora, 2 horas, y después digo, no tomemos más mate, demos la clase de yoga y nos vamos. Seamos profes y no más amigos que. Pero fue un aprendizaje, todo es un aprendizaje es en base a la experiencia. Hoy puedo decir, esto lo hacemos así, y mañana puedo cambiar porque hay algo que cambió. Eh, por eso es como que cuando me dijiste experta, es experta en base al día a día, porque no, lo que va pasando, bueno, tenemos que aprender, o sea, ¿qué tengo que aprender de esto? Bueno, ok, estamos con Vicky, Vicky es mi dupla, que estamos juntas hace 8 años, digo, bueno, ¿qué nos están enseñando hoy los chicos? ¿Qué nos está enseñando hoy el servicio penitenciario? ¿Qué nos están mostrando? Bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Para qué nos está apareciendo todo esto? Bueno, a ver qué hacemos, cómo lo solucionamos. Es
de repente te cambió el director del penal y tenés que cambiarla, o sea, tenés que ser, sí, hay que aprender a ser completamente flexible y no rígido, porque si no, no hay manera. Sí, hay mucha rigidez ahí, todavía si hay cambios y no se pone rígido, se pone más compleja la situación. Isabel, en la cuestión de emociones, que también es una parte importante, y diría yo mucho más importante también aprender a manejar y controlarlas en las cárceles, obviamente es mucha memoria celular, mucho dolor, mucha violencia psicológica, violencia física, y cuando pasamos a la parte digamos, yoica como algo terapéutico en cualquiera de estos niveles, psique, emoción, espiritual. ¿Cómo es que ha sucedido, no sé, en ustedes, controlar o contener ese aspecto emocional de muchos de estas personas que sabremos, obviamente algunos no podrán salir de ahí, otros quizá van a salir de ahí, pero ¿cómo le haces para contener todo el impacto emocional? Y por qué no, no sé si les ha pasado, pero también de repente esta necesidad de violencia de algunos de poder sacar tanta cosa que hay dentro de ellos. Bueno, digo, un estudio de yoga se contiene mucho, muy fácil, o sea, pues dejas llorar a la persona y demás, pero acá estamos hablando con gente que tiene pues muchas cosas y muy intensas dentro de sí mismos. ¿Cómo le haces para contener como mujer principalmente que eres ante varones que tienen pues un montón de carga dentro de sí mismos? Mira, nosotros hace ya casi 7 años más o menos, trabajamos junto a una fundación que es Fundación Vincular, de la mano de Juan Pablo Berra, en donde damos la práctica de yoga y después hay talleres de vínculos, en donde se trabaja los cuidadores, las emociones, las heridas, los enojos, toda esa parte que de repente en una práctica de yoga vos podés ver que surge, pero por ahí yo no tengo la herramienta de contener esa emocionalidad de una persona. Y todo este grupo de Fundación Vincular, sí, porque están preparados, y yo soy parte de esa Fundación Vincular porque también me capacité con Juan Pablo Berra en esta escuela de Nueva Humanidad. Entonces estamos los dos, las dos prácticas sería la práctica de yoga, que quedas como vulnerable pero bien, y después eso lo traes a cómo te sentís. Alguien que te escucha, son prácticas de escucha en donde uno está 5 minutos escuchándote al otro sin interrumpir, sin juzgar, sin decir, eh, simplemente escuchar, y también me escuchan a mí, como que es un ida y vuelta. Entonces, toda esa parte está contenida gracias a Fundación Vincular, que por suerte trabajamos en conjunto. Es muy importante esa pregunta porque realmente hay chicos que están con condena perpetua, hay chicos que no ven a sus padres, que fueron violados ellos de repente, o hay chicos que de repente vos conocés las historias y si yo hubiera nacido en ese contexto, creo que estoy presa igual que ellos, porque, o sea, su historia, yo cuando pregunto, por ejemplo, ¿quiénes de acá tienen a sus padres presos? La mayoría. ¿Quiénes vivieron en este contexto? La mayoría, o sea, ellos iban de chiquito a visitar a su papá que estaba preso. Y en su casa estaba la pandilla. Y bueno, vivieron esa realidad. Entonces, para mí lo más, el guerrero que tienen que sacar, que siempre lo hablamos, ¿no? O sea, ¿para qué uno hace la postura del guerrero? ¿Contra qué estamos guerreando? Contra nuestros demonios, los demonios de nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros ancestros, nuestro linaje de repente, ¿no? ¿De qué manera van a cambiar la historia propia para poder cambiar la historia de los que vienen después de ustedes? O sea, el laburo que tienen ellos, digo, ustedes necesitan un coraje enorme para poder cambiar la historia de ustedes, para no repetir, porque son chicos que arrancan desde muy chicos, primero no, en lugares bueno, de jóvenes y después terminan ahí a los 18 y siguen y siguen y siguen y por ahí están, salen y vuelven, salen y vuelven, salen y vuelven. Y las preguntas es, ¿por qué vuelven? Porque no sabemos hacer otra cosa. O sea, es tristísimo, pero es su realidad, ¿no? O sea, yo voy a una realidad, o sea, y yo le digo, bueno, mi realidad es de una familia donde laburaron todos. No tengo ningún miembro de mi familia que no labure. Entonces yo
obviamente voy a trabajar y me voy a ganar mi sustento. Y está en mi chip, pero en el chip de ellos está otra cosa. Es muy difícil, Estar pero no es acostumbrados. imposible. No es imposible y aparte, como lo mencionas ahorita, digo, por lo que estoy entendiendo, están bastante armados, donde no nada más es la pura clase de yoga que se entrega, sino también hay estas sesiones posteriores de integración a través de conferencia, a través de taller, pero también, por ejemplo, lo que dices tú, como las tareas o consejos que les das de estos días, te sugiero esta postura o estas meditaciones. Y eso va complementando. Y mientras te escucho decir esto, ¿no? Del cómo puedes contener tantas emociones que ya me compartiste esto, ahora te lo hago la pregunta a ti. Es decir, nosotros como instructores de yoga en muchas ocasiones, sabes, solemos quedarnos, y eso que no vivimos lo que se vive en las cárceles, pero solemos quedarnos con cosas de estudiantes a nivel psique, a nivel sentimiento, ¿no? Y bueno, algo que yo he aprendido en lo particular como instructor de yoga es separar la parte sentimental de la instrucción. Claro, se dice fácil, pero después de años de práctica, pues aprendes a diferenciar. Quiero preguntarte tú, Isabel, con todo lo que vives en las cárceles, con todo lo que te cuentan, con todo lo que has escuchado, con tantas historias, ¿cómo le haces tú, Isabel, fuera de la clase o fuera del penal para sacudirte tanta cosa y que no tu vida no esté ligada en pensamiento y en emoción a tantas historias más tu trabajo profesional? ¿Cómo le haces para purificarte, si es la palabra, o para diferenciar o separar lo que pasa en la cárcel en tu vida personal? Mm. Eh, mm. No lo separo, lo integro. No, no, no. Yo lo que vivo dentro del penal lo traigo a la clase afuera, lo traigo a mi vida diaria, lo traigo como ejemplo de se puede salir adelante, lo traigo, lo incorporo y no lo puedo separar, porque es parte de mi vida ya. Y, y la verdad que al integrar esa vida dentro del penal en mí, me hace mucho más rica mi vida. Entonces, ¿por qué la voy a separar? Eh, al, al, al incluir a los chicos a mi vida mira, te voy a contar algo que me pasó ahora, ¿no? En este tsunami que estoy atravesando, se murió mi marido y mi mamá en un mes. O sea, ese es mi tsunami y una amiga. O sea, todo en un mes. O sea, realmente está siendo así. Y llego al penal y le cuento a los chicos y les cuento la historia de, bueno, ellos sabían de Fernando, bueno, y me pintan en un mural un colibrí. Porque el colibrí, para mí, hoy es el alma que me viene a decir que es el pajarito que viene y me dice que está bien, que me va a proteger. Y le conté a los chicos esto, que me apareció un colibrí el día que Fernando se muere y todo, y llego al penal y me estaban pintando el colibrí. Y digo, no puedo separar, y me emociono pensarlo, no los puedo separar de mi vida porque son parte de mi vida. Y como es la vida misma, ¿no? Como es lo que sucede. Entonces, ellos, y hoy yo pensaba, ¿no? Ellos todos los días cuando hacemos la práctica y, y después hacen como un eco, una resonancia o algo, y tienen que agradecer y hacemos el ejercicio de agradecer, siempre agradecen un día más de vida. Y yo hoy digo, ay, tiene tanto sentido agradecer un día más de vida. Habiendo tenido la pérdida así, ¿no? Digo, wow, ellos me enseñan a agradecer un día más de vida. Entonces, no los puedo separar. Y yo tampoco separo mi vida de ellos, porque yo les cuento que se murió mi marido. Y les cuento que se murió mi mamá, porque es como, es un vínculo. Más allá de que yo sea la maestra o lo que es. Y también se lo cuento a mis alumnos y lloro en la clase con mis alumnos, porque digo, bueno, me está pasando, estoy atravesada. Hoy estoy atravesada por el dolor y les vengo a traer mi práctica del dolor, porque es lo que me está pasando hoy. Y en el año pasado mi práctica estaba atravesada por la alegría de ser abuela, qué sé yo, ni idea. Pero yo soy parte de eso, no me puedo disociar, porque yoga justamente es unión.
Si no, es como que no estaría siendo coherente con lo que hago en la vida, porque para mí el yoga es parte de mi vida. Es como, bueno, soy Isabel, yoga, madre, esto, lo otro, todo no las separo. Y el penal es parte de mi historia, de mi vida. Sí, bien lo comentábamos hace ratito al principio en el episodio, era justamente cuando logras, ¿no? Crear, digamos, esa comunión o esa experiencia, tanto lo que aprendes profesionalmente, pero en tu vida personal. Y quizá la parte de separar, lo refería yo como en muchas personas suceder, y no nada más en yoga, pero muchas prácticas, que de repente son tanto los estudiantes que están atendiendo que eso no lo logran o separar o integrar o cual sea el caso y les causa conflictos fuera de la enseñanza. Y en ese causar Mm, conflictos es el causar conflictos hasta los problemas que escucho a los estudiantes, no los digiero, no los trabajo o no los integro o no los separo, cual sea el término, pero en mi vida diaria, en mi vida profesional o personal o laboral, me está causando conflictos. A eso me refería, o sea que ah, lo que vives dentro del penal con tantas cosas turbias que te cuentan, posiblemente pues eso pueda afectar. Entonces a eso me refería el cómo mm, separar, pero tienes, o sea, ahorita que explicaste eso, o sea, tiene total sentido. Cuando en esta magnificencia, en esta universalidad, logras integrar, no unificar lo que pasa dentro y lo que pasa afuera y darle un mejor sentido para que sea una mejor versión de, pues ahí es diferente, que es lo que acabas de explicar tú. O sea, cómo mm. humanizar la práctica y no separar, ¿no? Ese eslabón o peldaño de yo soy el maestro y no me pasa nada y soy el que fuerte y tiene herramientas y sabe todo, sino me encanta mucho la parte humana en la que aterrizas esto de decir desde un punto de vista amplio, que eso no, aunque muchos maestros de yoga lo podamos experimentar, no muchos se atreven, nos atrevemos de repente a decir, hoy ando quebrado. Porque tienen la imagen del maestro, ¿no? O sea, tienen la imagen del que sabe. Pero en un momento tal, humano tal, es exactamente, es decir, hoy me está pasando esto y me está trastocando esto, y aún así, en esa grandeza, porque eso es lo que creo que te caracteriza, por lo que escucho en esto que es la maestría, tienes esa voluntad, sapiencia, espiritualidad, emoción de ir a la cárcel y que te reciban con esa misma humanidad, con un colibrí. Eso es hermoso, porque Mm. entonces ya no se expresa, no se tiene que expresar el aprecio y la gratitud por la maestra o el estudiante, sino que las mismas acciones hacen que se confabule esto y de repente vengan pues las lágrimas de emociones y ese afecto que sientes, ¿no? Ese amor y ese cariño que se siente por la enseñanza también. Y a través de todo esto es importante porque estamos hablando de yoga en cárceles, pareciera difícil que se manejen estas emociones de amor y de cariño y de gratitud por un día y ahora que tú lo compartes con lo que ves, pues es Mm. bastante profundo el saber que aquellos a los que sirves, pues ya están entendiendo lo que estás transmitiendo, ese mensaje que es el amor, la gratitud, la compasión, el cambiar el reseteo mental, el reseteo emocional para vivir mejor en donde tenga que vivir. Si voy a estar en cadena perpetua, si voy a estar fuera, pero que viva en esa perfecta comunión y en esa perfecta comprensión y que sobre todo también, pues que logres que la vida en las cárceles pues se haga mucho más ligera y mucho más Mm. hermosa. Quiero preguntarte ante esto, Isabel, ¿tú cuáles crees que son los desafíos que se enfrentan los reclusos al intentar, digamos, mantener una práctica constante de yoga dentro de la prisión? Em, Hoy la realidad es que hoy nosotros, por ejemplo, yo la semana pasada fui a todos los pabellones del año pasado, que son 16 los que están haciendo la práctica, que en el verano no se hace, ¿no? Eh, nosotros no vamos, pero ellos siguieron practicando algunos porque tenían ganas de hacerlo. Pero tanto los directivos como los chicos, como los profesores, están con un sí. Todos dicen sí. No hay resistencia. Por ejemplo, pedimos mats porque se terminaron los mats. Es decir, bueno, nos faltan materiales. Entonces hicimos una campaña pidiendo mats porque necesitamos, no sé, 300 mats. Y vino alguien y ya nos regalaron, nos donaron 100 mats. Otro vino y me dice, che, te dono 200 mats. Por ahí a través de este podcast alguien me dice, te dono no sé qué porque el material es necesario, lo necesitamos. O sea que dentro del penal yo hoy, por ejemplo, te voy a contar algo que me parece increíble. Hace 8 años, uno de mis primeros alumnos en este pabellón 8, cuando arrancamos, llamaba Camilo, era un súper, o sea, practicaba y tenía una linda práctica y un buen corazón.
Y el año pasado me llama por teléfono y me dice, hola Isa, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? Había salido en libertad. Me dice, volví a caer, estoy en el penal de Magdalena y no hay nada, acá no hay nada. Y te le digo, ay, Camilo, Magdalena me queda lejísimos, o sea, estoy como hace 2 horas, o sea, imposible para ir. Pero le digo, hoy por hoy nosotros tenemos profesores que se recibieron dentro del penal. Ya hicimos 2 profesorados que duran un año. Y entonces ellos pueden dar clase de yoga a sus compañeros. Le digo, déjame ver si existe la posibilidad de que uno de los chicos de profesor les dé yoga a ustedes por Zoom, a Magdalena. ¿Qué es lo que yo hice en la pandemia con ellos? O sea, yo les di todo en la pandemia, di la práctica por Zoom a los chicos del pabellón 3, que después se recibieron de profesores. Y me dieron el ok. Entonces, de repente, ya no está ni el muro de distancia, ¿entendés? Ya esto que nosotros estemos, o sea, esto que es nuevo por la pandemia, eh, de repente eso puede suceder ahí y pueden recibir clase de yoga los chicos de Magdalena con los chicos recibidos desde ahí. Entonces, es increíble lo que va sucediendo. No hay resistencias. La única resistencia o la única o sea, a nosotros lo único que nos frena es que de repente no nos dejen entrar porque hubo un inconveniente en el pabellón y no podamos entrar y los dejan lo que se llama engomados por un mes o por lo que sea y después volvemos. Pero yo siempre digo, y les digo cada vez que voy, hay maestros y hay alumnos. Entonces, ¿ustedes son alumnos, quieren recibir? Sí, bueno, entonces los maestros aparecen. Oye, en el caso de las personas, qué bonito es esto, que formen profesorados dentro de estas instituciones. Me imagino que estas clases para formar a instructores dentro de cárceles es todo un programa, obviamente, que se maneja, pero las clases se las imparten a ellos vía Zoom o son solo presenciales. ¿Cómo manejan todo esto? Y al final, cuando terminan la experiencia del profesorado, me imagino tan solo la persona que está en ese profesorado debe tener un cambio tan radical que bueno, de ahí viene obviamente como el ejemplo, la acción, recreándose a sí misma para ahora pasarle a los otros hermanos, hermanas que están en las mismas situaciones. ¿Cómo ustedes se acompañan durante un año? ¿Es totalmente presencial o es híbrido, como llaman ya, virtual y No, 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 presencial? no. Es presencial. Nosotros hicimos 2 profesorados. Fueron 2 experiencias diferentes. Uno de los profesorados fue solamente con los chicos del pabellón 3, que eran 40 chicos de un pabellón. Se recibieron, lo que nos sucede también y por qué la idea de tener profesores dentro del penal es que la pandemia nos mostró que no siempre podemos ir al penal. Entonces, si hubiera habido profesores ahí, bueno, ellos mismos pueden, además de lo bien que le hace a ellos ser profesores de yoga, ¿no? O sea, eso es ellos sentirse profesores y que los pares los reciban como tal y verlos como diciendo, ah, bueno, yo también, yo puedo cambiar, yo puedo ser un profesor de yoga, valgo. O sea, el valer para otra cosa que no sea para lo que los trajo ahí es un montón. Y ese profesorado se hace durante un año presencial todos los martes. El año pasado hicimos otro profesorado en donde vinieron de cada pabellón 4 o 5 chicos y además de los pabellones de mujeres. Entonces era mixto, primer profesorado mixto dentro de un penal, que nos lo autorizaron rarísimo, pero nos lo autorizaron. Y fue divino, fue increíble porque el poder compartir mujeres y varones ese profesorado fue muy lindo. Y ahora, bueno, ellos son los profesores dentro de sus pabellones, o sea que ellos ya están dando clases ahí. Y lo que nosotros les enseñamos hay un taller de compasión, de un programa sobre compasión. Después, la maestra Mariana, está Mariana Cuyen y Laura Gandini, que dan te diría bien, Iyengar, de repente, más la instrucción desde el lugar de Iyengar, pero no, yo, por ejemplo, hago la parte vincular, o sea, eso que hacemos nosotros de vínculos, entonces eso también está en el programa para poder vincular, para que puedan hablar, para que ser escuchados
O sea, en eso se basa más o menos el profesorado, en la problemática dentro de un pabellón. Entonces, ¿cuál es la problemática que tienen ustedes dentro de un pabellón y qué herramienta del yoga les sirve hoy a esta problemática que ustedes tienen dentro de este pabellón? Es muy personalizado el profesorado dentro de un penal. Es distinto a algo normal, o sea, al que yo estudié. Y después hacemos como, este año, por ejemplo, hacemos como un intensivo. Entonces, todos los profesores que se recibieron, vienen distintos profesores, unos que les van a enseñar más meditación, otros más de anatomía, biomecánica, otros más de viñasa, a los mismos profesores para seguir dándoles más enseñanza, porque yo también necesito seguir instruyéndome, o sea, nunca terminás de aprender, ¿no? Siempre hay algo nuevo para aprender. Entonces les damos como un intensivo todo en este año 24. No va a haber un profesorado nuevo, sino a los profesores que están les damos más herramientas para que tengan. Oye, Isabel, estos programas son mucho más completos que muchos que se están ofreciendo hoy por hoy en muchos lugares. Se me hace completo porque, obviamente, cuando tú estudias, por ejemplo, no sé, digamos, Ashtanga, ¿no? Tienes certificación y es puramente Ashtanga, pero de repente está quien dice, oye, pero te falta más la parte biomecánica, otros no, te falta la meditación. Y acá lo que veo con ustedes es a seguir en este aprendizaje constante y de verdad te lo digo, siento que estos programas son mucho más completos y ni siquiera los conozco hasta ahorita que lo estás compartiendo y sea más interesante. Y me surge esta pregunta un poco técnica. Obviamente, dentro de todo esto, pues por supuesto hay gastos que se tienen que hacer. ¿Cómo se financian estos programas de yoga en las cárceles? Pedimos donaciones, pedimos gente que nos quiere acompañar económicamente o como esto de los mats o de repente decimos, bueno, necesitamos fotocopias, o sea, y también necesitamos pagarle a los profesores que vienen a dar, entonces hay gente que coopera económicamente, hay donaciones, hicimos festivales, hicimos cenas a beneficio, pero no es que, no es que nadie venga y te dé, o sea, nada, vamos puchito de acá, puchito de allá, y vamos juntando algo, pero ninguno, también con todos los profesores que van es así, todos los profesores que van a dar sus clases vienen de forma voluntaria. O sea, ellos no cobran. Los únicos que estamos cobrando algo, pero mínimo, somos Vicky y yo y alguien de comunicación y alguien más, como porque tenemos un trabajo de 24 horas, o sea, no es que voy una vez por semana, sino que de alguna manera acompañarnos a nosotros económicamente por el tiempo que nos lleva Moksha. Y el profesorado, a los profesores que están viniendo a dar las clases, se les paga, pero no, ni ahí lo que se le paga si está afuera. O sea, es viáticos. Y esos hay gente particular o alguna empresa que nos quiera acompañar y nos ayuda económicamente. Interesante. Me queda esta pregunta también en referencia a los programas que estás evaluando y demás. Digo, y esto obviamente aterrizando los que hemos pasado por certificación en yoga, ¿no? Usualmente pues, te tomas tu certificación y demás y van evaluando tu desempeño durante el proceso de certificación, que usualmente son 8 meses a un año. En este caso con ustedes, si es que lo hacen, ¿cómo evalúan las necesidades, digamos, individuales de los internos al diseñar programas de yoga en prisión? Eh, a ver, ahí me perdí un poco. ¿A los profesores o a los alumnos? No, a los profesores que van a dar clases, a los mismos internos. O sea, es decir, si es que sí, si es que existe ese caso, cómo llegan a evaluarlos a ellos en su desempeño para que cuando terminen sus intensivos, por ejemplo, o sus programas de un año de instrucción, de formación, ¿cómo evalúan ustedes que está Bueno, listo para ellos dar clases? tienen un examen, tienen que dar examen, dan un examen a mitad de año y otro examen a fin de año. Y durante todo el año, por ejemplo, yo voy al pabellón 3, los chicos del profesorado que están estudiando del pabellón 3, yo los veo dar clase. Entonces yo los voy tutoreando. Digo, no, por acá sí, por acá no, por esto, bueno, ahora enseñá esta postura, enseñá esto, bueno, hay alguien que tiene un problema físico, ¿cómo lo resolverías? Muy ahí, o sea, es como, y cada profesor va tutoreando a los chicos que van estudiando.
Oh, perfecto, esa era la pregunta, o sea, cómo van evaluando, porque acá en los sistemas convencionales, ¿no? Fuera, obviamente, del sistema carcelario, pues te van evaluando, haces un examen final y te van diciendo, te falta meterle más acá, te falta hacer más acá, ok, ya estás perfecto y ya estás perfectamente para ir a dar clases de acuerdo a la evaluación de los demás. Esa era la pregunta. ¿Cuáles tú crees que son, Isabel, los próximos pasos en lo que es la expansión y la mejora en los programas de yoga en el sistema carcelario? ¿Hacia dónde visualizas que esto va a guiarse, a Mm. dirigirse? Bueno, nuestra gran ilusión, mira, el gran desafío que nosotros tuvimos el año pasado, que nos costó un montón, pero fue Moksha en libertad. O sea, fueron los chicos que estaban, profesores que ya salían en libertad, pudieran dar clases afuera. Hicimos todo lo posible para que esto sucediera, algunos arrancaron a dar clases afuera, pero no se sostuvo en el tiempo. Entonces, nosotros como Moksha decimos no, o sea, lo nuestro hoy no es Moksha en libertad, sino sigue siendo Moksha dentro del penal, porque es mucha la energía que uno pone en el Moksha en libertad, en donde, más allá de que sean profesores de yoga, es tanto lo que tienen que volver a incorporarse en la sociedad, estos chicos cuando salen, que no está, por lo menos nos dimos cuenta que no estábamos capacitados para acompañar esta situación. Es mucho más grande de lo que uno piensa. Entonces, hoy lo que estamos viendo es esta posibilidad de que aparece por este camino de decir, ah, bueno, se pueden hacer intercarcelarios a través de una plataforma. Es una posibilidad de que esto crezca. Dentro de la unidad 47, que somos donde estamos nosotros, hoy son 16 pabellones, podemos crecer porque en cada unidad, son 3 unidades ahí, hay más pabellones que todavía no tienen su práctica. Nosotros podemos avanzar y tener más pabellones si hay más profesores y más voluntarios. En la situación en que está hoy Argentina, eh, hay pocos voluntarios que tengan el tiempo y la plata para pagarse hasta el viático para venir al penal. Es una realidad que estamos viviendo. Entonces, ver, bueno, a ver, ¿qué posibilidades existiría de que al voluntario se le pueda pagar algo? Porque hoy la realidad argentina está complicadísima. Entonces es una cabeza que tenemos que empezar a pensar, bueno, a ver, estaría buenísimo que el Estado nos acompañe en esto. No nos acompaña el Estado hoy en esto, nos acompaña abriendo las puertas, pero no económicamente. Tampoco el Estado hoy tiene plata para darnos a nosotros, es una realidad. O sea, hay un montón de situaciones en donde realmente nos estamos preguntando hoy hacia dónde estamos yendo. ¿Vamos a crecer? ¿No vamos a crecer? ¿Cuántos profesores se van a incorporar este año? Es como una incógnita. Terminamos como el año pasado muy, situación país complicada. Y tenemos que adaptarnos a lo que nos está sucediendo. Y Isabel, para la gente que está escuchando esto y sepa que obviamente la situación es compleja en Argentina y dado los recursos que has estado compartiendo, que son prácticamente donaciones para que esto pueda suceder, aparte de lo que puedan ser las cosas técnicas como mats, las copias y cosas que vas necesitando, ¿qué recursos adicionales, sobre todo la gente que está escuchando y está en Argentina o puede hacer alguna donación o qué sé yo, y está escuchando este podcast, qué recursos adicionales tú crees que se necesitan para expandir y mejorar los programas de yoga en las cárceles que pueda hacer la gente fuera de Argentina o dentro de Argentina? Bueno, recurso económico, seguro, eh, para poder sostener a los que estamos sosteniendo Moksha, y para que de repente no se nos vayan las personas que nos están acompañando a formar este equipo. Esa es una necesidad. Después, todo lo que sean por ejemplo, nosotros este año hicimos una campaña para conseguir pintura para que puedan pintar los pabellones. Y mucha gente nos donó pintura para que pinte, porque tampoco tiene el servicio penitenciario, no les da pinturas para que pinten los pabellones, los tienen que pintar ellos. También de repente nosotros conseguíamos medias sombras, porque nos morimos de calor, y no les dan una media sombra, entonces porque damos la clase en el pabellón. O sea, hasta las necesidades más básicas se necesitan. Más allá o sea, a veces nosotros conseguimos los mats y los usaban de colchones o de aislantes.
duermen en un pabellón para 4, duermen 12 personas. O sea, eh, es un montón lo que se necesita, pero para la práctica nosotros no puedo abarcar todo, pero si ellos pueden pintar su pabellón, pintar su casa, o sea, nosotros vemos, es muy interesante lo que sucede, porque cuando nosotros arrancamos en un pabellón, llegaste al pabellón, el pabellón es gris, oscuro, y de a poco le conseguimos pintura y alguien que venga a pintar un mural con ellos. Ya empezó a cambiar la casa, les empezó a cambiar. Y después armamos un taller de costura y en el taller de costura les hicimos cortinas para que tengan las cortinas más lindas. Eso ya es un montón. Empiezan a cambiar, cambia su mundo, cambia el mundo, o sea, empiezan a ver los cambios porque ellos empiezan a hacer sus cambios. Y cuando llegamos y el pabellón está divino con un colibrí porque le conseguimos la pintura y pintaron y esto y lo otro, ellos se sienten mucho mejor, es como cuando vos tu casa la tenés linda. Y son muy agradecidos de lo que se consigue de la afuera. Pero hasta los bolsters tenemos que hacer nosotros. O, por ejemplo, dentro del pabellón del penal hay chicos que nos hacen los bloques de madera y los hacen ellos. O sea, Eh, la verdad que hay un montón pero durante estos 8 años nosotros pudimos sostener siempre la práctica con donaciones de gente, sí, amorosas, que acompañan el proyecto. Eso también fue muy interesante ver el cambio de cabeza de mucha gente. Por ejemplo, yo cuando decía, che, voy a empezar a dar yoga en el penal, en mi círculo de amigos, ¿por qué te vas a un penal a esos que se pudran en la cárcel? Era un concepto que estaba 8 años atrás, por lo menos en mi círculo de amigos. Ah, que se pudran. Le digo, no, yo no creo que se tenga que pudrir. Al contrario. Y hoy, todos mis amigos y toda la gente que tengo alrededor me dice, che, ¿qué necesitan tus alumnos? ¿Cambió el concepto, la conciencia? Es eso sobre todo, ¿no? Como que cambie la conciencia de que no queremos que se pudran en la cárcel. Queremos cambiar un sistema, porque si ellos están ahí en el penal es porque el sistema también acompaña y bueno, es lo que sucede en la humanidad, ¿no? O sea, es cambiar un montón, pero bueno, yo puedo tratar de acompañar a que cambie ese lugarcito, pero simplemente si cada uno que escucha este podcast empieza a mirar con otros ojos esas realidades, que gracias a que alguien me invitó a ir a un penal, empecé a mirar un penal, porque yo antes no tenía, miraba otra cosa, qué sé yo, ¿no? Es como yo siempre digo a todos mis alumnos y a todos los que tengo, no, si todos hacemos algo de servicio, el mundo sería mejor. Y hacer servicio donde sea. Y a los chicos dentro del penal les digo, ustedes también tienen que hacer servicio. ¿Qué servicio van a hacer? No porque estén adentro de un penal no van a hacer servicio. Empiecen a practicar hacer servicio. ¿Con quién vas a hacer servicial? Y lo hacen. Entonces de repente donan a una escuelita algo que hacen con sus manos. Y empiezan a tener ese loop, ¿no? Como cambiar el, el, el bocho, el corazón. Mira, ojalá de todo corazón que las personas que llegué a tocar este podcast, obviamente también mi función, y me imagino por supuesto la función de ustedes al difundir esta información, más todo el material que tienes ya por supuesto en tus redes sociales, la gente pueda hacer un aporte, porque al final, pues sí, no es que sean ellos ajenos a nosotros, ni tampoco somos diferentes a ellos. Yo creo que la otra vez escuchaba una frase de Eckhart Tolle, del maestro, y decía Eckhart Tolle que no hay mucha diferencia entre una persona que tiene problemas, entre comillas, mentales que cualquiera de nosotros, porque en cualquier momento nosotros podemos explotar, como bien lo mencionaste, el tablero se puede voltear de un momento a otro y no sabemos cómo vamos a reaccionar. Y desafortunadamente hay historias que han sido mucho más intensas que la que tuya, no me refiero a la tuya, ¿sabes? Sino tú que estás escuchando, lo que estás viendo, hay historias mucho más intensas que ni siquiera sabríamos cómo reaccionaríamos tan solo por el hecho de que nos cuenten cómo fue, como en tu caso te han contado muchas historias. Y cuando nos humanizamos, en efecto, sabremos que todo es consecuencia de y que todos somos responsables de todo lo que está aconteciendo. Y no nada más el aceptar que somos responsables, pero también
que puedo aportar algo dentro de mi conciencia, coherencia, lógica, espiritualidad hacia aquellos que en su momento no tienen o no conocen estas herramientas y que así como tú has visto gente en las cárceles que no tenían ni idea qué es yoga y después de ya varios años ves lo hermoso, el cambio, como te lo preguntaba hace rato, qué cambios veías, ves esto y dices, bueno, somos seres humanos, necesitamos obviamente ese impulso o que nos entreguen estos paquetes de información para saber cómo integramos esto. Entonces quiero preguntarte, Isabel, ¿en dónde puede contactarte la gente para que pueda hacer lo que quiera y pueda hacer donación, envío, dentro y fuera de Argentina? Directamente en el Instagram que es Moksha Yoga en la Cárcel, ahí van a tener toda la información, los contactos, todo lo que va sucediendo, las campañas que vamos pidiendo de repente más o lo que sea que estamos pidiendo cada vez, contarles los avances, lo que está sucediendo. eh, Como yo digo, no sé si todos nosotros nos involucramos un poquito en el otro y nos damos cuenta que somos todos uno, entonces es así, ¿no? Y es como, eh, y darle luz a eso que parece oscuro, pero yo siempre les agradezco a ellos porque digo, ustedes dieron luz a mi propia oscuridad, que la tenía requete contra tapada y nadie se da cuenta, pero estaba ahí seguro. Y el verlos a ellos y ver cómo van cambiando, digo, yo también tengo esto. Yo también tengo esto, lo tengo escudado, lo tengo escondido, lo tengo no sé qué, pero está ahí. Y entonces cada uno tiene oscuro, porque si no, no vemos oscuridad, ¿no? Es obvio. Y no vemos luz y no tenemos la luz dentro. O sea que eso es como una obviedad que no siempre es tan obvia, pero bueno. eh, por ahí, por Moksha, y también Moksha, yo creo que hoy, algo que me está sucediendo hoy en esto que estoy atravesando, eh, Moksha quiere decir libertad interior, ¿no? Y, y el poder ser libre internamente y no estar presa de haber estado enojada o con algo, con estas personas que se me fueron ahora repentinamente, ¿no? Porque se me fueron así. Digo, qué suerte realmente que no tenía nada pendiente con ninguno de los dos, que no estaba presa del enojo, porque todos podemos estar presos de algo, seguro. Y si podemos encontrar la manera de liberarnos, que eso es moksha, de ese enojo o lo que sentamos por el otro y ser conscientes y liberarnos, pero seríamos... Yo hoy digo, por suerte lo trabajé y lo digo, yo a mi mamá la trabajé mucho, o sea, estaba presa de un montón de cosas con mi mamá, ¿sí? Entonces digo, bueno, por suerte, gracias al yoga pude sanar una relación con ella, también con Fernando, mi marido, y hoy soy libre y se fueron y me duele un montón, pero a mí eso hoy no me está generando ningún tipo de enojo o dolor más allá del dolor de que se hayan partido. Entonces, hoy los chicos, cuando nosotros estamos yendo al penal, que tienen un montón de situaciones que sanar, millones, por eso están ahí, aunque sea que puedan sanar su alma para después poder el arrepentimiento, el pedir perdón, que suceden estos cuentos, que no son cuentos, que van y le piden perdón a la persona que agredieron, o le piden perdón al familiar, o se piden perdón a ellos mismos, que es un montón. Hay muchos que no estaban ni en su cabeza pedirse perdón a ellos mismos de lo que hicieron. El trabajo en el penal es muy interesante como experiencia para todos los profes de yoga que lo que hacemos, o sea, digo, es una experiencia que te marca y te abre y tenés otra visión del mundo. No sé si fui clara, ¿no? Pero por ahí me extiendo hablando, pero No, totalmente clara y totalmente lógica en lo que compartes y más allá de la lógica, la cuestión humanitaria.
Yo confabulo completamente con todo esto y preguntaba, obviamente, contigo las formas en las que la gente puede retribuir directamente con esto y mientras compartías algunos puntos en los cuales y a través de qué medios como Instagram, de cómo la gente puede llegar contigo, también sería quizá el llamado y eso, no sé, es una propuesta acá contigo ahorita mientras sale este podcast, pues mucha gente que ha pasado también aquí en Ineludible y sobre todo muchos maestros, maestras de yoga, que a lo mejor puedan retribuir su tiempo también si es posible vía Zoom, dando conferencia de tantos temas o maestros, maestras de diferentes partes del mundo para que también pues haya quizá un aporte también a través de la enseñanza y que se haga una convocatoria y ustedes si lo creen prudente, conveniente y se autoriza en estos sistemas, pues también contribuir en esta información que es muy necesaria y es muy útil, aparte de la cuestión económica, aparte de los materiales que se ocupan, o sea, que haya un complemento y Sí. esto se siga expandiendo no nada más en cárceles, por ejemplo. O sea, yo en lo particular, y lo he comentado en los otros podcasts, uno de mis sueños es ir a dar yoga en cárceles. Yo estoy en California, acá es mucho más complejo porque es mucho más estricto, pero es ir a dar yoga en cárceles. La verdad es que es una de las cosas que quiero hacer pues antes de morirme, ¿no? Quiero tener esa experiencia y ahora que te escucho y con lo que has compartido y no nada más lo que haces, pero tu lado humanitario, espiritual integrado en esto y viceversa, ¿no? En esa reintegración de lo que compartes, pues es mucho más profundo y mucho más intenso, por lo cual también aprovecho la oportunidad en este podcast para hacer una invitación desde el corazón, ¿no? Desde esa humanidad para que todos aquellos que están escuchando pues puedan aportar algo de lo que quieran y puedan al trabajo que estás haciendo y por supuesto seguramente tú conocerás más de esto, más hermanos, hermanas en el mundo que estén dedicados también a yoga en cárceles. Así es que, apreciada Isabel, el tiempo del podcast se está acabando y me gustaría saber pues algo más con lo que pues desees compartir para poder cerrar tu episodio. Eh, Compartir, me pareció súper rico e interesante la idea. A mí, vos me tirás algo y a mí ya se me abren como ventanas al cielo. Es decir, qué bueno sería que los oyentes de otros lados del mundo podamos hablar de esto y podamos ver de qué manera esto se expande en el mundo. Porque yo agradezco a la persona que me dijo, che, ¿por qué no venís a? Como que me despertó, ¿no? Como diciendo, salí de tu lugar de comodidad y venite conmigo al penal, dale. Y yo a cada uno, a cada profesor que le digo, che, venite. Y de repente es, bueno, ¿qué pasa si en California alguien se arma? Porque nosotros era tocar la puerta. El no lo tenés. Es simplemente esa llamita y me parece que invito y gracias a Dios esa llamita en mí está súper despierta, pero para que esté despierta necesito invitar a alguien más a que se le despierte. ¿Viste? Como que esto es un... Entonces les invito a todos a despertar esa llama de salir del lugar de confort para ir a un lugar a dar esta herramienta que es tan mágicamente perfecta, que alguien, gracias a Dios, me la regaló en su momento, que no venía de mi mundo tradicional. Entonces, creo que todos tenemos mucho para dar, y a lo mejor no es en un penal, pero es en otro lugar, en el preventivo a que lleguen al penal, ¿no? Hay muchos lugares en donde uno puede ir a dar sus prácticas preveniendo a que no lleguen a un penal, ¿no? Así que simplemente agradecer, invitar a todos que encuentren ese moksha, esa libertad interior que creo que se logra a través de el servicio al otro y liberarnos de nuestras propias creencias de repente y bueno, y estar despiertos a todo lo que aparece. O sea, aparece este podcast y yo lo agradezco enormemente porque es una posibilidad, además yo me apasiono, obviamente, pero es una posibilidad de hablar de algo que a los dos nos apasiona, porque si no, no estarías haciendo un podcast, y todo el mundo del yoga le apasiona esto, porque es como, lo estoy sintiendo en la piel. Entonces es invitar a todos a que se unan de alguna manera a Moksha, aunque sea mirando las redes, pero buscando en dónde pueden encontrar su propio moksha. Qué bonito y qué profundo y entonces esto es un llamado no nada más para los maestros, maestras de yoga, que sé que hay varios que están involucrados en Ineludible Podcast y a muchas de ellas las conozco
en diferentes partes del mundo a través de redes sociales y demás, así es que un llamado para ellos y también para cualquier otra persona que tenga la posibilidad dentro o fuera de Argentina de poder colaborar para estos programas, para estos sistemas, para estos momentos que son importantes, no nada más para los que están dentro de cárceles, pero también para uno. No hay nada como una de las formas más elevadas del yoga es el seva, el servicio desinteresado, la capacidad que tienes para dar sin tener que recibir nada a cambio, si no lo das por amor, pero la vida en su majestuosidad te regresa a otras cosas tan sublimes que ni siquiera contemplabas, ni a la razón te pensaba que iba a llegarte alguna retribución que tú ni buscabas. Así es que un llamado para todos ellos. Y mi querida Isabel, hay una pregunta con la que cierro siempre todos los podcasts y hoy me toca hacértela a ti. Se la he hecho a muchos invitados y es la siguiente. ¿Cuál es la lección de vida más importante que has aprendido el día de hoy y que quisieras compartírsela al mundo? Hoy la lección que estoy viviendo hoy por hoy es que cuando todo se derrumba es la mejor oportunidad para que algo nuevo nazca. He ahí, así, sencillo. Algo más con lo que desees cerrar. Gracias. Namaste. Y con la frase final que decimos siempre en el penal, que el amor, la luz y la paz brillen por siempre en mi corazón y que yo despierte este amor, esta luz y esta paz en todos los corazones. Namaste. Namaste. Muchísimas gracias Isabel por haberme otorgado estos minutos acá para hablar con la audiencia Ineludible Podcast y sobre todo también pues el que esto pueda seguir llevándose a cabo por muchos más años con la ayuda de todos y también gracias a ti que estuviste viendo, leyendo, escuchando y nos veremos, leeremos, escucharemos en las siguientes sesiones. Hasta pronto, muchas gracias. Gracias. Yo soy Enrique Pedrosa y hemos llegado al final de este episodio. Si te ha gustado este contenido, envíaselo a quien tú crees que se pueda interesar y te agradeceré si nos calificas con 5 estrellas en Spotify y Apple Podcasts para poder llegar a más personas. Etiquétanos en Instagram como @ineludiblepodcast para saber de dónde nos escuchas y a quién te gustaría que entrevistemos y si quieres tener la experiencia visual de nuestro contenido, búscanos en YouTube.